para hablar un poco de los estragos que el comunismo y que el socialismo le trae a una nación, vamos a hablar con alguien que conoce el pensamiento de izquierda radical, marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo. Un hombre que los ha enfrentado, un hombre peruano que los ha batallado y que hoy está aquí con nosotros. Su nombre es José Luis Gil, por supuesto es muy conocido él, ex miembro de GEIN, además ex funcionario del Ministerio del Interior también, y va a hablarnos un poco, lo he invitado yo un poco a raíz del reportaje que emitió Álvaro Pérez Moral de Contracorriente el día domingo, en donde, a ver, sacó a la luz un poco un poco cómo Sendero Luminoso no solamente vive, no solamente está actuando, sino habría incluso avanzado bastante en cuanto a educación se refiere. Tomó prácticamente el control de la educación en un colegio privado en Magdalena, metiéndole a Sendero Luminoso por las orejas a los niños, ¿verdad? Como si los... ideologizándolos, evidentemente con material senderista, con posturas senderistas, con vítores senderistas, etc. Y él escribió un artículo que nos pareció muy interesante el día de ayer en el portal El Reporte, en donde José Luis Gil daba cuenta de que la educación proletaria es, o como se le dice, educación proletaria entre comillas, ha sido siempre un caramelo apetitoso para Sendero Luminoso, porque entiende Sendero que a través de la educación va a permanecer vivo. José Luis, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Fabricio. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar acá con ustedes. Alexander, en la pequeña editorial recordé un poco a este premio Nobel ruso ex ateo que se convirtió al cristianismo, Alexander Solzhenitsyn, que terminó en su discurso diciendo, en el discurso en donde él recibió el premio Nobel, diciendo, bueno, todo esto nos pasó porque nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de la verdad y empezamos a adorar, a ver, una imagen roja de materialismo dialéctico, etc. Sendero Luminoso es una ideología. Sí, es una ideología. Es una manera radical de entender el mundo, ¿verdad? Es una forma radical de ver que no es desconocida, que es conocida por el mundo. O sea, las experiencias que ha recogido el senderismo, la experiencia maoísta, la experiencia leninista, que ha recogido de la forma como han querido someter a las sociedades, no han querido ser aplicado, ha querido ser reeditado en el Perú en la década del 80, pero eso tiene una larga data también, ¿no? Que ahora más o menos les voy a contar, ¿no? Porque justamente lo que decía este autor, este premio Nobel, nos estamos alejando de Dios, nos estamos alejando del conocimiento, no queremos conocer. O sea, tenemos la evidencia científica, la evidencia empírica, tenemos todas las evidencias en frente a nuestros ojos y no queremos verlo, no queremos mirarlo. Como que hay esta especie de negación social frente a los tres principales problemas del país. La izquierda radical, dentro de las que están los grupos terroristas, el progresismo, ¿no? Con esta brutal Agenda 2030 inhumana que pretenden imponernos, y la criminalidad transnacional. Son los tres principales problemas de la sociedad peruana y de otras sociedades también, ¿no? Entonces, ¿por qué no queremos mirar? Porque nos da vergüenza, nos da temor, la ignorancia nos gana, no queremos luchar, ¿no? Quienes tenemos que luchar, ¿no? Algo está pasando en el ser humano, por lo menos en el peruano, que no quiere ver la realidad. Ahora, fíjate, es antigua la misión estratégica, el objetivo estratégico del senderismo y de las izquierdas radicales: la educación. Porque si no tienen grupos, entre comillas, educados en la filosofía o en la política proletaria, no tienen jóvenes educados, entonces no van a tener generaciones de personas, entre comillas, educadas en el marxismo-leninismo, en el marxismo-leninismo, maoísmo y el pensamiento Gonzalo. O sea, no van a haber generaciones de revolucionarios educados, ¿no? Entonces se convierte en un objetivo estratégico. No solamente la toma del poder, no solamente arrasar con el capitalismo burocrático, arrasar con el Estado
burocrático. Eso es parte de lo que corresponde a un sistema social comunista como este. Pero lo fundamental es la educación. Si no, o sea, ellos pueden destruir todos los sistemas, pueden destruir todos los estados, pero si no han construido un grupo humano educado, entre comillas, en los temas revolucionarios, de nada sirve, de nada les va a servir. Y lo tienen claro. Sí, lo tienen claro. Por eso es que como objetivo estratégico van a hacer todo lo posible para ejecutarlo, ¿no? A ver, José Luis, ¿tú cómo comparas la estrategia de Sendero Luminoso de infiltrarse en el sistema educativo hoy con sus tácticas durante los 80s y 90s? Bueno, primero que en la primera parte del inicio de Sendero Luminoso, que es la primera etapa entre el 60 y el 79, ¿no? Que se dio la primera reconstitución, quiere decir la primera forma de cómo reconstituyen su organización, esto lo hizo Abimael Guzmán. Ya desde esa época manejaban a los jóvenes, manejaban a los niños. Ojo, te estoy hablando de la década del 60 y del 70, cuando organizaban a los alumnos del quinto año de media en grupos políticos para hacer reclamos, para enfrentar a los educadores. Estamos hablando de la década del 60 y del 70, ya organizaban. ¿Por qué? Porque el concepto de organismos generados que los trajo Abimael Guzmán aquí, que en general lo tiene la izquierda, pero que lo hizo de manera muy precisa Abimael Guzmán, los organismos generados comenzaban, ¿no es cierto?, por organizar a los niños, a los jóvenes, a las mujeres, a los trabajadores, a los intelectuales, a los obreros, es decir, hay una estrategia, ¿no?, de segmentar a la población para que de manera, o sea, contando con esa segmentación, de manera sostenida, estratégica y ordenada, se inocule el pensamiento marxista, leninista, maoísta, y después el marxismo-leninismo, pensamiento Gonzalo, de manera adecuada a cada uno de estos grupos sociales. Pero no solamente queda en lo que te estoy diciendo, y esto está escrito además en algunos documentos publicados por el propio Abimael Guzmán. Pero fíjate, hay un documento bien interesante que Sendero Luminoso publica en 1988, y lo que publica Sendero es lo que dice Abimael Guzmán. En el documento Línea de Masas, publicado en 1988, la gente puede entrar al internet y va a encontrar Línea de Masas de Sendero de 1988. En el acápite de ¿a qué masas ir? O sea, hay un acápite, dice, ¿a qué masas ir? Habla de las mujeres, de los jóvenes, y dice de los niños. Dice, hacer que los niños participen activamente en la guerra popular. Pueden cumplir diversas tareas a través de las cuales vayan comprendiendo la necesidad de transformar el mundo. Ellos son el futuro y, a fin de cuentas, quienes vivirán el nuevo mundo. Eso lo dices, Gonzalo. Lo dice Abimael Guzmán en este documento, Línea de Masas. Ahora, eso es palabra santa, pues, para algunos ahorita, pues, ¿no? Por supuesto. No, entonces, está escrito que el uso de los niños, que el uso de la educación de los niños es un objetivo estratégico. Ahora, José Luis, ya dicho esto, ¿qué señales específicas debe tener la comunidad, la sociedad, los peruanos, los que estamos, atentos a esta situación, para identificar la influencia de esta ideología radical en colegios, en escuelas, etcétera? ¿A qué tenemos que estar atentos para empezar a darnos cuenta que algo podría estar pasando? Bueno, hay mucha evidencia en el común, en la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, el tema de los maestros. Si tú analizas la vida política, ¿no es cierto?, vas a ver cómo los miembros de Sendero han construido, ¿no es cierto?, una plataforma política que incluso está en el Congreso. En el plano político, en el plano educacional, por ejemplo, ya la gente tiene que entender de que hay un Sendero Luminoso que pretende tener un segundo sindicato a través del CONAR y cambiar el concepto del SUTEP de hoy por un nuevo concepto, que es el concepto de Sendero Luminoso. Hay que entender estas
publicaciones que se han hecho desde el año pasado en la que ya no solamente están hablando de maestros, sino que están hablando de organismos no gubernamentales como ONGs, como las capturadas el año pasado en Trujillo, donde un sujeto ya condenado a 12 años por asesinato de 5 personas, dirigía a un grupo de niños que vimos levantando el brazo, dando vivas a Abimael Guzmán. Todas estas señales nos deben indicar, uno, de que están dispuestos a ocupar el espacio político, el espacio educativo y el espacio social. ¿Qué nos corresponde a la sociedad? Primero, enterarnos, saber qué está pasando, atender a estos hechos que están pasando, buscar información. Por ejemplo, este es uno de los medios, ¿no? Este es un método. La prensa tiene que hacer su trabajo de traer a la gente que conoce, que nos explique, que nos muestre la evidencia. Primero, tenemos que estar convencidos de que hay un objetivo estratégico y esa es la educación. Una vez que nos comenzamos a actuar de manera individual, personal, de manera familiar, de manera colectiva y de manera política, ¿no es cierto? En el campo personalísimo, individual, hablo con mis hijos, hablo con mis nietos o con mis sobrinos, para poder identificar este lenguaje raro que comienzan a tener los jóvenes. Por ejemplo, el padre ¿a qué tiene que estar atento? ¿Qué tipo de lenguaje o palabrejas? No esperemos que el niño nos venga a hablar de Abimael Guzmán. Hay que preguntarle, ¿tú qué piensas? ¿Qué te has enterado? Y como pasó, por ejemplo, con un periodista en Ayacucho hace poco, con Pepe Arrieta, ¿no es cierto? Que en una conferencia sobre el libro que él publicó sobre Nora, él hizo preguntas y se levantó una niña de 13 años y dijo, pero Abimael Guzmán era un luchador social. ¿Entiendes? O sea, no es que nosotros vamos a escuchar de motus propio lo que ellos dicen, hay que preguntar. Hay que hablar, para eso primero tenemos que prepararnos, tenemos que encontrar información. Ahora, y la policía, por ejemplo, usted, basado en la experiencia que usted tiene como detective del GEIN, usted fue formó parte del grupo que desbarató el escondite de Abimael Guzmán allá en el 92. ¿Cómo podría adaptar las estrategias de inteligencia pasadas para contrarrestar la infiltración de Sendero en los colegios hoy? Sí, yo creo que todavía faltan algunas cosas, desarrollar algunos temas en el campo de la inteligencia. Por ejemplo, el acopio de información es bueno, ¿no? Tenemos capacidades que nos han llevado incluso a infiltrarnos, nos han llevado incluso a filmar y a fotografiar y a grabar con orden judicial dentro de la organización. Justamente este es el caso de Bastia del Pozo, ¿no? En la que la señorita esta del Colegio Atusparia, del reportaje del domingo. Ella fue grabada con orden judicial en una reunión secreta de Sendero Luminoso y ella hablaba de la guerra popular. O sea, se han hecho esto, o sea, se ha desarrollado estos mecanismos de inteligencia. Si no, no tuviéramos esta información y no saliera a la luz. Lo otro es, por ejemplo, a mí, yo creo que falta es una línea dedicada, ¿no? O sea, una línea de denuncias, exclusivamente para los temas de educación, ¿no? Imagínate que abriéramos los teléfonos en las que podría decir, mire, señor, yo soy del colegio fulano de tal, tenemos una profesora que está hablando tal cosa, mi hijo grabó, no sé, u otras cosas. O sea, la gente tiene que entender que la denuncia, ¿no es cierto?, la cultura por la denuncia, en estos temas por lo menos, son trascendentales, porque le va a dar más luz a la inteligencia para poder saber dónde apuntar, para poder decirle al Ministerio de Educación, acá tienes un problema, para decirle a los políticos, el problema persiste, para decirle a la Fuerza de Seguridad que el problema está persistiendo y que intervengan, para decirle al procurador que denuncie. O sea, la maquinaria se va a dinamizar si la sociedad, si la población ayuda, por ejemplo, con la denuncia. La denuncia puede ser reservada, puede ser anónima, puede ser abierta, ¿no? Tengo un hijo en San Juan de Lurigancho, en el colegio fulanito de tal, que está recibiendo esta información de sus profesores. O sus profesores fulano de tal, que hemos visto en el periódico que está metido en el Movadef. Entonces, esta cultura por la denuncia puede ayudar muchísimo a salvar nuestra educación, a arrancarle de las manos a Sendero Luminoso la mente de muchos niños que ya está convenciendo y que están avanzando. ¿Qué tan avanzado está eso?
¿Qué tanto ha avanzado Sendero Luminoso en el tema educativo hoy? Yo creo que bastante, hay que preocuparnos. Hay muchos niños y jóvenes que ya tienen bien marcado estas ideas. Ellos no saben, muchos no saben el tema de terrorismo, ellos han sido conquistados con el tema de que son luchadores sociales. Si mira nomás, si ahorita yo te dijera, ellos tienen un organismo generado que se llama Juventud del Futuro, tienen ahí diversos nombres ya. ¿No te imaginas la cantidad de jóvenes que hay convocados ahí? Y son parte de esta chica, por ejemplo, de la Nastia del Posto, ¿no? Es parte de un grupo grande, ya convencido, ya ideologizado, ya politizado. Esa es la realidad. O sea, no estamos hablando de que pasará en el futuro. Hoy está pasando, en este momento está pasando. ¿Y qué estamos haciendo? Bueno, las fuerzas de seguridad están haciendo lo suyo, están haciendo la inteligencia, están persiguiéndolos, están poniéndolos a disposición de la justicia, pero los ciudadanos, ¿qué estamos haciendo? Ahora, y el Estado también, a ver, porque no sé cómo está el currículum, no sé cómo está el currículum de historia del Perú al respecto, no sé si se está enseñando esto o no. ¿Qué sabe usted? Bueno, hay ya una norma que permite que se dicte la historia del terrorismo en el Perú, cómo fue la verdadera historia del terrorismo en el Perú. Falta implementarlo, quiénes lo van a hacer, cómo lo van a hacer a nivel nacional. Creo que es un gran paso, pero todavía no siento el compromiso de los padres de familia. Tú miras, por ejemplo, a tus parias y no hay un pronunciamiento de las APAFAS. Lo que pasa es que es un poco complicado. A ver, yo me pongo en el lugar de un padre que tiene, a ver, una madre soltera o un padre joven. ¿Cuántos años tiene? ¿20, 25? No se acuerdan. O no sabe. O no sabe, o si estuvieron vivos tenían pues 1 o 2 años y no les interesó además, porque además tienen otras cosas más importantes para ellos que pensar, evidentemente el tema económico y todo lo demás. Hay una responsabilidad por educar. Bueno, la responsabilidad del pasado estaba por haber educado, bueno, eso ya pasó, pero ahora hay una responsabilidad por reeducar a la población sobre este asunto. Sí, a ver, nosotros hemos dicho que en 1992 cometimos 3 errores, ¿no? Después de la captura de Guzmán. 1, no hicimos relevo generacional. 2, no implementamos una política contra el terrorismo. Correcto. Y 3, no implementamos una política de Estado para atrapar la educación, para garantizar una educación plural sin la injerencia de estos grupos terroristas. Esas 3 cosas no hicimos. Con lo cual, los jóvenes de hoy probablemente no se deben sentir culpables por el pasado. Y está bien que no se sientan culpables por el pasado, pero son responsables de su presente y de su futuro. Son responsables de enterarse lo que ha pasado, de lo que está pasando hoy, de esta reedición del terrorismo en su forma política hoy, ¿no? Y que es un peligro para la sociedad en el futuro, ¿no? Ahora, entonces, ¿cómo debería ser esta enseñanza que debería darse? ¿Cómo se debería capturar, tener a la educación en el país? Sí, a ver, yo creo que es un gran inicio la norma que ya dice que tenemos que dictar en los colegios y en las universidades clases sobre lo que fue el terrorismo en el Perú. ¿Qué Ahora, fue? O sea, ya está la ley, la norma. Ahora claro, hay que implementarlo. ¿Quiénes van a dar estas clases? A ver, si te eligieran a ti, José Luis, para más o menos bosquejar, hacer un esbozo de lo que debería ser un curso de educación elemental de historia del Perú para un niño de 7, 8 años, ¿qué es lo que ese niño primero debería saber? Bueno, yo creo que no es mi campo, el campo de los niños, porque el lenguaje para los niños es uno, para los jóvenes y para los adultos en conceptos generales, otro. digamos. En conceptos generales hay que enseñarles primero a valorar la vida, ¿no es cierto? Primero yo creo que los niños tienen que valorar tanto la vida que a la hora que le muestras el producto de muerte, que fue Sendero Luminoso, van a entender con toda claridad que ningún camino de política o para la política, para el beneficio de la sociedad, pasa por la muerte de las personas, ¿no es cierto? Entonces, primero el reforzar el valor de la vida. Eso es lo fundamental en un niño que no va a entender pensamiento Gonzalo, ni va a entender de marxismo-leninismo. Entonces, si fortalecemos, si potenciamos el amor por la vida en los niños, claramente van a entender después
todos aquellos que no aman la vida. Eso creo que es una estrategia educativa. No soy educador, pero probablemente sea una estrategia para poder convencer a los niños con mayor facilidad. Ahora, y relacionado a la ideología en sí, ¿qué debería tener claro un padre de familia para con sus hijos en cuanto a la ideología? Creo que ellos tienen que saber qué ha pasado en la historia con estos proyectos, ¿no? Estos proyectos ideológicos y políticos han generado 150 millones de muertos. En nombre de la pobreza, en nombre de los pobres, se ha asesinado 150 millones de personas. En nombre de los pobres y en nombre de la pobreza. Estamos hablando de todo el socialismo en el mundo. De todo el socialismo del mundo. El socialismo ha matado a 150 millones. 150 millones de personas en el mundo. Y en nombre de la pobreza y en nombre de los pobres, el socialismo y el comunismo son los sistemas más corruptos que hemos visto en la historia. O sea, genera muerte y destrucción y genera altos niveles de corrupción. Ya lo decía, a ver, no es un ejemplo a citar, pero era un hombre que era testigo de las cosas que estaban pasando. Pablo Escobar decía, no hay nada que le guste más al socialista que la plata. Así es. Sí, así es. Y lo conocía bien. Evidentemente era un hombre corrupto que había corrompido seguramente a una larga fila de rojos. Entonces hoy día los padres de familia, entonces los ciudadanos deben que hacer esa pequeña comparación, ¿no es cierto?, en los hechos. Y en tercer lugar, que nunca un sistema planteado como lo ha planteado Marx, Lenin, Mao e inclusive como lo ha planteado Abimael Guzmán, nunca han tenido éxito. Nunca han tenido éxito. Y por último, creo que los peruanos y los ciudadanos debemos concentrarnos en 4 cosas fundamentales y ojalá algún día... Para terminar. Algún día la derecha se concentre en eso. En la vida, en la libertad, en la paz y la democracia. Si nos concentramos en esas 4 cosas, no habrá sistema socialista, comunista, ni progresista, ni criminal que nos resista. Una última pregunta, José Luis, para irnos. Es una señorita que no entiendo a algunas personas. Dice que no le gusta hora punta, pero siempre está mirando. Y hace una pregunta. A ver, señora Mariela Mar se llama. Los terroristas es lo peor que tuvo el Perú, pero yo no veo ahora terrucos matando por nada, o secuestrando políticos, o congresistas, o ver bombardeos a colegios. Están vendiendo humo como lo hace el gobierno para ocultar los supermillones que están robando. Bueno, ese es el discurso, ese es parte del discurso de la izquierda y especialmente de la izquierda radical. No lo ve porque no conoce la ley o no quiere verla. La ley no solamente habla de bombazos, asesinatos. La ley dice que el simple hecho de estar dentro de una organización terrorista, la pertenencia a una organización terrorista, aunque no cometa este tipo de actos, es un delito. Entonces, y por último, quienes han salido de las cárceles, los terroristas que ingresaron terroristas, salieron terroristas porque no fueron rehabilitados. Es decir, el pensamiento todavía está ahí en la calle. Por supuesto, y está haciendo lo que está haciendo hoy día con los niños, de manera dramática. Entonces, sí, es la medianía moral, ¿verdad? Es bueno cuando me conviene y cuando no me gusta ahí ya no es bueno, ¿no? Bueno, claro. En fin. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias también. Es siempre un honor conversar contigo. Creo que eres uno de los que mejor conoce a Sendero Luminoso desde adentro porque lo has combatido. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Bien, ha sido José Luis Gil, ex miembro del GEIN, por supuesto, amigo personal de la casa.